Hola José, buenos días y buenos días a todos nuestros amigos radio oyentes. Hoy es un día precioso, es el día que nuestro Dios ha hecho para que vivamos en Él y le glorifiquemos, y por eso es un día precioso y maravilloso. Y bueno, hoy vamos a abordar otras dos preguntas que tienen que ver con el cielo, cómo será el cielo. Recordarán que en el último programa anuncié que íbamos a estar durante algunas semanas respondiendo a preguntas cruciales sobre el cielo que la gente se hace, que los creyentes nos hacemos y a las que normalmente no hay respuesta en la Iglesia, no porque no se tenga el conocimiento, sino porque es un tema que se toca poco. Así que, basándome en el libro titulado En el cielo, que yo mismo estoy terminando de realizar y que en unas semanas estará a disposición de quien quiera tenerlo, basándome, como digo, en este libro, vamos a responder hoy a dos preguntas que mucha gente se hace. Incluso puede darse el caso de que haya alguien que tenga una circunstancia como la que vamos a nombrar y que se esté preguntando qué va a ocurrir. La primera pregunta a la que vamos a responder es: ¿las personas con minusvalía intelectual irán al cielo? Bueno, para abordar esta pregunta es fundamental considerar los principios bíblicos sobre la salvación, el carácter de Dios y la dignidad inherente de cada ser humano. En este capítulo, en esta respuesta a esta pregunta, vamos a explorar cómo la Biblia y las enseñanzas de teólogos y líderes cristianos ofrecen consuelo y esperanza sobre este tema. La Biblia enseña que la salvación es un regalo de la gracia de Dios disponible a través de la fe en Jesucristo. Eso lo podemos ver en Efesios 2, 8 y 9, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo subraya que la salvación no depende de las capacidades humanas, sino de la gracia soberana de Dios. Ahora, el carácter de Dios, descrito en las Escrituras como amoroso, justo y misericordioso, es crucial para entender el destino eterno de las personas con discapacidad intelectual. En 1 Juan 4:8 se afirma que Dios es amor. La justicia de Dios, combinada con su amor y misericordia, asegura que Él es profundamente compasivo con todos, incluidos aquellos con limitaciones intelectuales. Yo diría que incluso más con aquellos que tienen limitaciones intelectuales. Muchas personas con discapacidad intelectual no tienen la capacidad de comprender el Evangelio. La doctrina de la gracia de Dios sugiere que Él juzga a cada individuo según su capacidad y conocimiento. En Lucas 12:48 Jesús dice: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este principio implica que Dios tiene en cuenta las capacidades y limitaciones de cada persona. Ahora, varios teólogos y líderes cristianos han reflexionado sobre la salvación de las personas con discapacidad intelectual, aportando perspectivas que son muy valiosas. Por ejemplo, J.I. Packer, un teólogo evangélico contemporáneo, escribió sobre la seguridad de la salvación para los incapaces de creer conscientemente debido a una discapacidad. Packer argumentó que la misericordia de Dios se extiende a aquellos que, por su condición, no pueden responder de manera consciente al Evangelio. Charles Spurgeon también expresó su confianza en la misericordia de Dios hacia los niños y hacia aquellas personas adultas con limitaciones mentales. Spurgeon afirmó: el Dios de toda gracia, que ha llamado a su pueblo a su gloria eterna, no los rechazará por no poder creer de la manera consciente debido a sus limitaciones. Jesús mostró una especial preocupación y compasión por los vulnerables y por los marginados. En Mateo 25:40, Jesús dice: y respondiendo al rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este versículo refleja la identificación que Jesús tiene con los más pequeños y con las personas vulnerables, sugiriendo su profundo amor y cuidado por ellos. Además, en Marcos 10:14, Jesús declara: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Esta declaración subraya la bienvenida abierta de Jesús a los más inocentes y dependientes, lo que incluye a personas con discapacidad intelectual.
La Biblia enseña que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios. Esto lo podemos ver en Génesis 1:27. Y esto significa que cada persona, independientemente de sus capacidades intelectuales, tiene un valor y una dignidad inherentes. En el Salmo 139, versículos 13 y 14, el salmista expresa: «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien». Este pasaje subraya que cada ser humano es una creación intencional y maravillosa de Dios. Cabe aclarar en este punto que Dios no crea personas con minusvalías de ningún tipo, sino que por causa del pecado universal, y no del pecado personal, sino del pecado universal, existen y se dan este tipo de situaciones. Ahora, la esperanza de la resurrección y la vida eterna en la presencia de Dios ofrece un profundo consuelo. En 1 Corintios 15, 42 al 44, Pablo describe la resurrección de los muertos. Allí dice: se siembra en corrupción, resucitaremos en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, se resucitará con cuerpo espiritual. Este pasaje promete una transformación gloriosa para todos los creyentes, incluidas las personas con discapacidad intelectual. La Biblia, junto con las reflexiones de teólogos y líderes cristianos, como hemos visto, nos ofrece una esperanza segura sobre el destino eterno de las personas con discapacidad intelectual. Por tanto, podemos concluir en la confianza plena de que Dios, en su infinita misericordia y justicia, acoge a estas personas en su reino. Ahora bien, hay una pregunta segunda que responderemos, que también es muy importante y que muchas personas se hacen. Si antes hemos respondido a qué ocurre con las personas con discapacidad intelectual, la segunda pregunta es: ¿y qué hay de las personas que no se arrepintieron y por enfermedad, como por ejemplo Alzheimer, pierden la capacidad de arrepentirse? Bueno, desde una perspectiva bíblica y teológica, podemos abordar esta pregunta considerando la naturaleza del arrepentimiento, la gracia de Dios y las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. El arrepentimiento es un elemento central en la enseñanza bíblica sobre la salvación. En Marcos 1:15, Jesús dice: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». El arrepentimiento implica un cambio de mente y corazón, un alejamiento del pecado y un giro hacia Dios. Sin embargo, tal y como planteo en esta pregunta, la capacidad de arrepentirse puede verse afectada por enfermedades que deterioran las facultades mentales, como por ejemplo el Alzheimer. La teología cristiana enseña que Dios es consciente de nuestras limitaciones y comprende las circunstancias que afectan nuestra capacidad para tomar decisiones. La Biblia enfatiza la gracia y la misericordia de Dios como pilares fundamentales de su carácter. En Efesios 2, 8 y 9 se declara: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, por tanto, es un regalo de Dios basado en su gracia y no en nuestras obras». En el Salmo 103, versículos 13 y 14, se dice: «Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece también de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo». En este pasaje se subraya la compasión de Dios y su comprensión de nuestras debilidades y limitaciones. C.S. Lewis abordó este tema de la gracia y el sufrimiento en varios de sus escritos. Como hemos visto anteriormente, Lewis enfatiza que Dios trabaja de manera misteriosa y que su gracia puede alcanzar incluso a aquellos que están en las circunstancias más difíciles. John Wesley, fundador del metodismo, enseñó sobre la gracia preveniente, que es la gracia de Dios que actúa en nuestras vidas antes de que seamos conscientes de ella. Esta gracia prepara y capacita a las personas para responder a Dios, sugiriendo que Dios está activamente involucrado en nuestras vidas, incluso antes de que podamos tomar decisiones conscientes de fe. Billy Graham, el famoso evangelista, afirmó en varias ocasiones la profundidad de la misericordia de Dios. Graham enseñó que Dios conoce nuestros corazones y nuestras circunstancias,
y que su gracia es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades, incluso aquellas que no podemos expresar debido a enfermedades. Dios es justo y conoce todas las cosas, incluidos los pensamientos y las intenciones del corazón, como podemos leer en Hebreos 4, versículos 12 y 13. Él comprende las limitaciones que las enfermedades mentales imponen a las personas. En Juan capítulo 7, versículo 24, Jesús dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Este versículo nos recuerda que el juicio de Dios es perfecto y no se basa en las apariencias externas, sino que se basa en lo interior, en el corazón. No se basa en las apariencias externas, sino en el conocimiento completo de cada individuo. La gracia y la misericordia de Dios, su justicia perfecta y su conocimiento profundo de nuestras circunstancias aseguran que Dios juzga con compasión y juzga con comprensión. Ahora, y para terminar, al enfrentar la realidad de enfermedades devastadoras como el Alzheimer, podemos encontrar consuelo en la promesa de la presencia continua de Dios y en su compromiso con nuestra redención. Hemos visto también anteriormente cómo el teólogo Dietrich Bonhoeffer escribió: el Señor nos promete que protegerá a su iglesia en los sufrimientos. No lo promete, sino que la salvará a través de los sufrimientos. Esta reflexión también nos vale para recordar, en este caso, que aunque enfrentamos desafíos, Dios está con nosotros y su plan redentor abarca todas nuestras experiencias, incluso las más difíciles. Por tanto, hermanos, tenemos a un Dios misericordioso, tenemos a un Dios glorioso, tenemos a un Dios que tiene en cuenta todas las circunstancias y podemos concluir diciendo que Dios tiene en cuenta a las personas con minusvalía intelectual y a las personas que, no habiendo tenido esa minusvalía, llega un momento en que enferman y pierden su capacidad intelectual. Dios tiene misericordia de ellos. Dios es misericordioso. Solo clama a Él y pídele al Señor que te ayude en su misericordia. Y si aún no lo has hecho, por favor, no pierdas más tiempo. Clama al Señor, arrepintiéndote de tus pecados, y entrégale tu vida al Señor, porque Él es clemente, misericordioso y tiene siempre esperanza de vida eterna para nosotros. Pues esto era lo que quería compartiros hoy. Muchas gracias por este tiempo, por vuestra atención. Que el Señor os bendiga y nos vemos en un próximo programa.